Hola, soy Gustavo Walters y en este video vamos a ver cómo un individuo con preferencias Cobb-Douglas optimiza sus recursos. Para empezar, vamos a suponer que solo existen dos bienes en la economía, X1 y X2, y que P1 y P2 son sus respectivos precios dados por el mercado. Hay que enfatizar que las demandas de los individuos no afectan a los precios y por tanto los tomamos como parámetros dados por el mercado. A y alfa son dos números existentes en los reales positivos y R es la renta del individuo. Luego lo que vamos a hacer, ya así entrando en materia, es maximizar nuestra función de utilidad Cobb-Douglas sujeta a nuestra restricción presupuestaria. Con estas dos ecuaciones armamos nuestra función de Lagrange. Nuestra función lagrangiana es la utilidad, la función de utilidad Cobb-Douglas, en este caso, más delta veces nuestra restricción presupuestaria. De esta función vamos a obtener unas condiciones de primer orden que nos permitirán hallar los máximos de la utilidad. Entonces derivamos la función lagrangiana con respecto a cada uno de los bienes x1 y x2 y luego lo derivamos con respecto a delta. De las condiciones 1 y 2 en las que se derivó con respecto a los bienes, vamos a despejar a delta y este delta lo vamos a igualar. Estos deltas que hallamos son los multiplicadores de Lagrange y miden la sensibilidad del valor óptimo frente a cambios en la restricción. Una vez igualamos estas ecuaciones, podemos hallar lo que se llama la ecuación de Euler. La ecuación de Euler nos dice que la relación de precios es igual a la relación de las utilidades marginales de los bienes. De esta ecuación de Euler que acabamos de hallar, despejamos uno de los dos bienes y el bien que despejamos de la ecuación de Euler lo vamos a reemplazar en nuestra restricción presupuestaria para que esta nos quede toda en términos de un solo bien. Y como nos queda toda en términos de un solo bien, vamos a despejar ese bien y nos va a quedar todo y nos va a quedar una ecuación del bien en términos de la renta, de los precios y de los parámetros, es decir, de cosas que ya conocemos, y esta va a ser la elección óptima del individuo, es decir, nuestra demanda marshalliana, nuestra primera demanda marshalliana. Esta demanda que nos da la reemplazamos en la ecuación que ya teníamos, que habíamos despejado de Euler, y vamos a obtener nuestra segunda demanda marshalliana. Y una vez encontradas las demandas marshallianas, las vamos a reemplazar en nuestra función de utilidad para obtener la función de utilidad indirecta. Bueno, una vez hallamos nuestra función de utilidad indirecta, vamos a probar la identidad de Roy. Entonces, primero derivamos nuestra función de utilidad indirecta con respecto al precio y luego derivamos nuestra función de utilidad indirecta con respecto a la renta. Armamos nuestra identidad de Roy, que es la derivada del precio sobre menos la derivada de la renta, y aplicando un poquito de álgebra, vamos a ver que efectivamente obtenemos nuestra demanda marshalliana nuevamente. Bueno, ahora vamos a ver el problema del consumidor desde la minimización del gasto. Entonces vamos a minimizar nuestra restricción presupuestaria sujeta a nuestra función de utilidad Cobb-Douglas. Entonces, igual armamos nuestro lagrangiano, solamente que esta vez el lagrangiano es igual a la restricción presupuestaria más delta veces nuestra función de utilidad. Con esta función lagrangiana nuevamente hallamos las condiciones de primer orden, que son las derivadas con respecto a los bienes y con respecto a delta. De las condiciones de primer orden 1 y 2, donde derivamos con respecto a los bienes, vamos a despejar a delta y los vamos a igualar. Cuando lo igualamos, llegamos a la ecuación de Euler, despejamos uno de los dos bienes y
el bien que nos resulta de este despeje lo vamos a reemplazar en nuestra restricción, que para este caso es nuestra función de utilidad, porque aquí estamos sujetos a esta función de utilidad. Al reemplazar en la función, vamos a quedar con todo en términos de un solo bien, despejamos ese solo bien y nos va a quedar una ecuación en términos de la utilidad, los parámetros y los precios. Y esa entonces va a ser nuestra primera demanda hicksiana. Esta demanda la reemplazamos en el despeje que habíamos hecho de la ecuación de Euler y vamos a obtener nuestra segunda demanda hicksiana. Las demandas hicksianas ahora las reemplazamos en nuestra restricción presupuestaria y vamos a obtener nuestra función de gasto mínimo. Hay que simplificar lo más posible y ya luego con esta restricción de gasto mínimo vamos a comprobar el lema de Shepard. Entonces cogemos la función de gasto mínimo, la derivamos con respecto al precio del bien que queremos hallar y nos va a dar la demanda hicksiana de ese bien. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayan entendido, que les haya gustado y que sigan viendo mis videos. Hasta luego.